Muy buenos días. Vamos a ver hoy cómo hacemos una tabla de frecuencias. Bien, miremos el ejemplo. Me dicen, en una urbanización se han realizado una encuesta preguntando cuántos dormitorios tienen sus viviendas. Los resultados sobre el número de dormitorios por vivienda fueron los siguientes. Estos son los resultados que arrojó la encuesta. Tenemos 3, 6, 9, 10 y 10, 20 datos. Entonces, la tabla de frecuencia la vamos a realizar de 5 columnas. En la primera columna escribimos los datos y los vamos a representar por X sub I. Frecuencia absoluta, F sub I. Frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I. Frecuencia relativa, N minúscula sub I. Esto es en porcentaje y la frecuencia relativa acumulada, N mayúscula sub I. Vamos a ir llenando esta tablita. Con los datos que nos arrojó la encuesta, vamos a llenar la primera columna. Aquí se escribe qué datos se obtuvieron. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se obtuvo el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. No hay más. Entonces, con esto vamos llenando las siguientes columnas. Bien, en la frecuencia absoluta se refiere al número de veces que aparece cada dato. Entonces vamos a tener que contar cuántas veces aparece el número 1. Entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces escribimos el número 6. El número 2, ¿cuántas veces aparece el 2? Entonces 1, 2, 3, 4, 5 veces. Escribimos el número 5 y así con los otros. El número 3 está 1, 2, 3, 4 veces. Y el número 4 aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces. Esa es la frecuencia absoluta, el número de veces que aparece cada dato. Bien, ahora viene frecuencia absoluta acumulada. La acumulada es ir sumando esto, entonces lo vamos a sumar como en zigzag. La primera corresponde al primer dato que viene en la columna anterior. Este 6 es esto mismo. Ahora la siguiente. 6 le sumo la siguiente frecuencia acumulada que es 5. Entonces 6 más 5, eso me da 11. La siguiente, entonces 11 le sumo la siguiente fila de la columna anterior que es 4. Entonces 11 más 4, 15. Seguimos acá en la otra. 15 le sumo la frecuencia anterior que es 5. Entonces 15 más 5, 20. Si ustedes se dan cuenta, estamos sumando en zigzag. 6, 6, 6 más 5, 11, 11 más 5, 15, 15 más 5, 20. Bien, tenemos la frecuencia absoluta acumulada. El último dato siempre va a coincidir con el número de datos. Aquí me dio 20, quiere decir que obtuve 20 datos y efectivamente fueron 20 los que contamos inicialmente. Bien, venimos a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa hace referencia a la proporción, o sea, estos 6 que aparecen aquí en la frecuencia absoluta, ¿qué parte es de los 20? O sea, ¿qué proporción corresponde? Entonces, ¿cómo se halla? Se toma la frecuencia absoluta, que en este caso es 6 para este dato, y lo dividimos entre el total de datos, que es 20. 6 dividido entre 20, eso me da un porcentaje, una proporción. ¿Qué tanto son estos valores del total? Ahora, como lo voy a pasar a porcentaje, entonces lo multiplico por 100. Y esto me da 30. Como ya está en porcentaje, 30%. Lo mismo hago con la siguiente frecuencia. Aquí no miro la acumulada, sino la frecuencia absoluta. Entonces hago lo mismo con el 5. 5 se divide entre 20, que es el total de datos, y eso se multiplica por 100 para que me quede en porcentaje. Eso me da 25%. 25%. Lo mismo con este 4. 4 dividido entre 20, que es el total de datos, lo multiplico por 100 y eso me da 20%. Y lo mismo con el último, que es 5. Bueno, ya lo teníamos acá arribita, ¿no? Da 25%. Pero se hace la misma operación. 25 dividido entre 20 se multiplica por 100 y eso me da 25%.
Estas son las frecuencias relativas. Ahora, ¿cómo se halla la frecuencia acumulada? Igual que esta, pero entonces ya miramos son los porcentajes. Entonces, el primer porcentaje 30 pasa igualito acá, 30%, y voy sumando el porcentaje siguiente. Entonces, 30 más 25%, 55%. 55 más 20% de la siguiente me da 75%. 75 más 25 me da el 100%. Bien, y ahí terminamos. La última frecuencia acumulada, como estamos trabajando en porcentajes, siempre el porcentaje total, la suma de todo me debe dar 100%. Cuando yo sume estos porcentajes me debe dar 100. Y aquí tenemos la elaboración de una tabla de frecuencias. Esta tabla es una tabla de frecuencias para pocos datos. Fíjese que no tenemos sino 20. Cuando ya tenemos más datos, por ejemplo 50, 100, 200, 1000, de esta manera pues sería muy dispendiosa hacerla. Entonces se hace muy parecida, pero agregándole por acá otra columna, porque ya lo vamos a tomar es con intervalos de datos, y eso se llama tabla para datos agrupados. Hay necesidad de formar grupos porque son muchos, pero como en este caso tenemos solo 20 datos, se puede hacer de esta manera. ¿Por qué es importante hacer la tabla de frecuencias? Porque con esta tabla vamos a realizar las gráficas estadísticas, ya sea el diagrama de barras, un histograma, el diagrama de tortas, bueno, todos los diagramas que se puedan realizar. La base que debemos tener es esta tabla de frecuencias. Bueno, chicos, espero hayan entendido cómo se realiza la tabla de frecuencias.